Lo llamas 1, 2, 3 veces y nada. Mira hacia el otro lado, bosteza o simplemente parece fascinado por una mancha en la pared. Sientes que te está ignorando a propósito, ¿verdad? Que es terco, orgulloso o que incluso está vengándose por algo que hiciste. Pero, ¿y si te dijera que tu perro no es terco? Él está simplemente confundido. Hoy voy a revelarte el error silencioso que el 90% de los tutores cometen sin darse cuenta. Un error que está destruyendo la comunicación con tu mejor amigo y convirtiendo tu voz en simple ruido de fondo. Prepárate, porque después de este video, tu perro no solo te escuchará, querrá prestarte atención. Para entender por qué tu perro te ignora, primero debemos limpiar nuestra mente de prejuicios humanos. Los seres humanos somos expertos en el antropomorfismo. Proyectamos nuestras emociones complejas, como el rencor o la soberbia, en nuestros perros. Sin embargo, la ciencia del comportamiento canino es clara. Los perros no tienen el concepto cognitivo de venganza ni de terquedad, como nosotros lo entendemos. Un perro no decide ignorarte para ganar una pelea de egos. El cerebro canino funciona bajo un sistema de priorización de estímulos. Si tu perro no responde a tu llamado, no es una falta de respeto, es una falta de relevancia. En su mundo, en ese preciso momento, el rastro de un conejo, el sonido de una bolsa de plástico o incluso una mariposa tienen más valor biológico que el sonido que sale de tu boca. Imagina que estás en una fiesta llena de gente, música alta y muchas conversaciones. Tu cerebro filtra la mayoría de esos sonidos para que puedas concentrarte en la persona que tienes enfrente. Los perros tienen un mecanismo similar llamado sistema de activación reticular. Este sistema actúa como un portero en una discoteca. Decide qué información es importante y cuál es ruido blanco. Si has cometido el error que vamos a ver a continuación, el zar de tu perro ha clasificado tu voz en la misma categoría que el zumbido de la nevera o el sonido del tráfico. Tu voz está ahí, él la oye, pero su cerebro ha decidido que no vale la pena procesarla. Los perros son economistas natos. Siempre buscan maximizar el beneficio y minimizar el esfuerzo. Si el comando ven o su nombre han perdido su valor de mercado, el perro simplemente no invertirá energía en responder. No es desobediencia, es eficiencia biológica. Para recuperar su atención, no necesitamos gritar más fuerte. Necesitamos revalorizar nuestra moneda de comunicación. Aquí está la verdad que duele. La mayoría de los perros no ignoran a sus tutores porque no los quieran, sino porque sus tutores hablan demasiado. En psicología del comportamiento existe un fenómeno llamado habituación, y es el veneno número 1 de la obediencia canina. Imagina que vives cerca de una estación de tren. Los primeros días, el ruido te despierta cada noche. Pero después de un mes, tu cerebro simplemente deja de registrarlo. El sonido del tren se convierte en ruido blanco. Lo mismo ocurre con el nombre de tu perro. Si usas su nombre 50 veces al día para absolutamente todo, ese sonido pierde su valor de señal. Has pasado de ser un guía a ser el ruido del tren. Este error tiene un nombre científico: irrelevancia aprendida. Es un proceso de aprendizaje donde el perro concluye que un estímulo específico no tiene consecuencias, ni buenas ni malas. Si dices, Bobby, ven, y el perro no viene, y tú no haces nada al respecto y sigues repitiéndolo como un mantra, el perro aprende activamente a no escucharte. Para un perro, el lenguaje humano es como un idioma extranjero del cual solo conoce 5 o 6 palabras. Si lo bombardeas con párrafos enteros donde su nombre aparece constantemente sin un propósito claro,
Su cerebro desconecta para ahorrar energía. Estás entrenando a tu perro, sin saberlo, para que te ignore. Pero hay algo aún más grave que la repetición constante: usar el nombre para la disciplina. Este es el error que comete el 90% de las personas. Usamos el nombre para regañar. Bobby, eso no. O Bobby, ¿qué has hecho? ¿Qué sucede en el cerebro del perro? El nombre, que debería ser un imán de alegría y conexión, se convierte en un predictor de miedo o castigo. Los perros son expertos en evitar el conflicto. Si cada vez que escucha su nombre siente que vas a estar enfadado, su instinto de supervivencia le dirá: si escuchas ese sonido, no mires, no te acerques, protégete. Has convertido su propia identidad en una señal de peligro. Si quieres que tu perro deje de ignorarte hoy mismo, debes aplicar la regla de la pureza. El nombre de tu perro debe ser sagrado. A partir de ahora, su nombre solo debe predecir cosas maravillosas: comida, caricias, el inicio de un paseo o un juego. Si vas a regañarlo, usando métodos positivos, por supuesto, usa un sonido neutro como un «ah» o un «no», pero deja su nombre fuera del conflicto. Cuando el nombre recupera su pureza emocional, el cerebro del perro vuelve a encenderse cuando lo oye. Deja de ser un martillo y vuelve a ser una invitación. Pero claro, la falta de atención no siempre es culpa de la contaminación acústica. A veces es una simple cuestión de negocios. Para entender el segundo motivo por el cual tu perro te ignora, debemos hablar de economía. Sí, has oído bien. En el cerebro de tu perro existe una balanza constante llamada costo de oportunidad. Cada vez que lo llamas, él realiza un cálculo matemático en milisegundos. Imagina esto: tu perro está olfateando un rastro fascinante en un poste. Para él eso es como leer las noticias del día, un estímulo de alto valor. De repente, escucha tu voz: «Bobby, ven». En ese momento su cerebro pregunta: ¿qué gano si dejo este mensaje increíble para ir con mi humano? Si tu respuesta suele ser nada, o simplemente una palmadita distraída en la cabeza, la balanza se inclina hacia el poste. Tu perro piensa: el poste me ofrece más que tú, ahora mismo. No es personal, es simplemente un mejor negocio. Muchos tutores cometen el error de creer que el perro debe obedecer por amor o por respeto, pero el refuerzo positivo es el combustible del aprendizaje. Si el tanque de recompensas está vacío, el motor de la atención se detiene. Para que tu perro deje de ignorarte en la calle, tienes que convertirte en el casino de Las Vegas. Él nunca debe saber qué premio increíble va a recibir, pero debe estar seguro de que, si viene, algo grandioso sucederá. Este es, quizás, el motivo más triste y común por el cual la comunicación se rompe. Se llama castigo por respuesta. Imagina que tu perro se lo está pasando en grande en el parque, corriendo con sus amigos. Tú tienes prisa, lo llamas, él viene feliz, y en ese momento le pones la correa y lo metes en el coche. ¿Qué acaba de aprender su brillante cerebro? Él ha aprendido que la palabra «ven» es el interruptor que apaga la diversión. Ha asociado tu llamado con el fin de su libertad. La próxima vez que lo llames, su instinto de conservación le dirá: si vas, se acaba la magia. Quédate lejos un poco más. Lo mismo sucede cuando lo llamas para darle un baño que odia, cortarle las uñas o encerrarlo en una habitación porque vas a salir. Sin darte cuenta, has convertido tu llamado en una caja de Pandora. El perro no sabe si al ir hacia ti recibirá un premio o un castigo. Y ante la duda, el cerebro canino siempre elige la opción más segura: mantener la distancia.
Para solucionar esto, debemos cambiar radicalmente la estrategia. Tu llamado nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser el preludio de algo que el perro deteste. Si tienes que bañarlo, ve tú hacia él. No lo engañes usando la palabra mágica que debería unir vuestros corazones. Ahora que hemos identificado los virus que han infectado tu comunicación, la contaminación acústica, el nombre usado como martillo y el llamado que termina la fiesta, es momento de aplicar la cura. No te preocupes, no es un proceso largo, pero requiere que seas tan inteligente como tu perro. Vamos a reiniciar su cerebro para que, la próxima vez que pronuncie su nombre, sus ojos se claven en los tuyos con una sola pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora, jefe? A continuación, te voy a entregar la hoja de ruta definitiva. Son 3 pasos simples, pero tan potentes que pueden transformar a un perro terco en un compañero que parece leerte la mente. Saber por qué falla la comunicación es el 50% del camino. Pero ahora vamos a construir el otro 50%. No importa si tu perro tiene 6 meses o 10 años. Su cerebro es plástico, capaz de crear nuevas conexiones neuronales en cualquier momento. Vamos a borrar el ruido blanco y a reescribir tu nombre en su mente con letras de oro. Aquí tienes el protocolo de conexión en 3 pasos. Paso 1. El reset del nombre. Lo primero que haremos es dejar de usar su nombre en vano durante 48 horas. Solo lo usaremos para este ejercicio. Imagina que el nombre de tu perro es una batería. Cada vez que lo llamas y él no viene, la batería se agota. Vamos a cargarla al máximo. El ejercicio es simple. En un entorno sin distracciones, tu sala o pasillo, di su nombre una sola vez. En el momento exacto en que te mire, aunque sea por un milisegundo, marca ese comportamiento con un sí entusiasta o un clicker y dale un premio de altísimo valor. No le pidas que venga, solo pídele que te mire. ¿Qué estamos logrando aquí? Estamos hackeando su sistema de atención. Estamos enseñando a su cerebro que el sonido de su nombre es el clic que activa una lluvia de dopamina. Estamos convirtiendo su nombre en la palabra más interesante de su universo, por encima de cualquier olor o distracción. Paso 2. La regla de oro. Este paso es donde la mayoría falla por falta de paciencia, pero es el secreto de los entrenadores profesionales. Nunca, bajo ninguna circunstancia, des una orden que no puedas garantizar que se cumpla. Si llamas a tu perro en el parque estando él suelto, y sabes que hay un 80% de probabilidades de que te ignore por seguir a otro perro, no lo llames. Cada vez que lo llamas y él te ignora, estás entrenando la desobediencia. Estás reforzando la idea de que tu voz es opcional. Usa una correa larga de 5 o 10 metros. Dale libertad, pero mantén el control. Si lo llamas y se distrae, utiliza la correa para guiarlo suavemente hacia ti. Él debe sentir que, una vez que el sonido sale de tu boca, la acción de ir hacia ti es inevitable, pero siempre gratificante. No hay espacio para el error. Por lo tanto, no hay espacio para la irrelevancia aprendida. Paso 3. El efecto jackpot. Para mantener la atención de un perro a largo plazo, debemos imitar la psicología de los juegos de azar. Si un perro siempre recibe la misma galleta aburrida, se aburrirá del juego. Pero, ¿y si a veces recibe una galleta, a veces un trozo de pollo, a veces una sesión de juego desenfrenado y a veces el gran premio? El jackpot es una recompensa masiva e inesperada. Una vez a la semana, cuando lo llames y venga con especial entusiasmo, no le des un trocito de premio. Dale 10. Haz una fiesta, corre con él, deja que sienta que ha ganado la lotería canina.
Este factor de incertidumbre positiva mantiene el cerebro del perro en un estado de alerta constante y feliz. Él pensará, tengo que prestar atención, porque esta podría ser la vez que gane el premio gordo. Al aplicar estos 3 pasos, notarás algo mágico. Dejarás de ver a tu perro como un ser que debe obedecer y empezarás a verlo como un socio que quiere colaborar. La atención no es algo que se exige con autoridad, es algo que se cultiva con confianza y coherencia. Un perro que te ignora es un perro que ha perdido el norte en su comunicación contigo. Estos pasos son la brújula para que ambos se encuentren de nuevo. Porque al final del día, lo que buscamos no es un robot que se siente al comando, sino un amigo que elija estar contigo por encima de cualquier otra cosa en el mundo. A lo largo de este video, hemos hablado de ciencia, de economía conductual y de protocolos de entrenamiento. Pero hay una capa más profunda que debemos tocar antes de despedirnos: el silencio. A veces, la mejor forma de que tu perro empiece a escucharte es que tú aprendas a hablar menos. La comunicación real no ocurre en los gritos ni en la repetición constante de comandos. Ocurre en los momentos de calma, en la mirada compartida y en la coherencia de tus actos. Cuando dejas de ser un ruido blanco constante y te conviertes en una fuente de paz y predictibilidad, tu perro no necesita que grites su nombre. Él estará pendiente de ti porque eres su referente, su guía y su lugar seguro en un mundo lleno de distracciones. Hagamos un pacto hoy mismo para salvar vuestra conexión. Recuerda estos 3 pasos clave. El reset del nombre. Deja de usarlo en vano y recarga su batería con atención y premios. La regla de oro. Nunca des una orden que no puedas garantizar. Usa la correa larga como guía. El efecto jackpot. Sorprende a tu perro con premios masivos para mantener su cerebro alerta. Tu perro no nació para ignorarte. Nació con la capacidad biológica de ser el animal que mejor entiende al ser humano. Si hoy existe un muro entre ustedes, no es de piedra, es solo un malentendido de idiomas. Al aplicar lo que has aprendido hoy, no solo estarás entrenando a un animal, estarás reconstruyendo un puente de confianza que durará toda la vida. Él no es terco, solo está esperando que seas el guía que su instinto necesita. Sé esa persona. Sé el humano por el que él dejaría de oler el rastro más interesante del mundo solo por volver a tu lado. Pero ahora quiero escucharte a ti, porque cada perro es un mundo único. ¿Tu perro suele ignorarte más cuando están dentro de casa o cuando salen a la calle? Cuéntame en los comentarios cómo se llama tu mejor amigo y cuál es esa distracción que le hace olvidar que existes. Leo todos vuestros mensajes. Si este video te ha ayudado a entender mejor a tu compañero, suscríbete a Conexión Canina y activa la campanita. Nuestra misión es que cada perro y cada humano hablen el mismo idioma, el del respeto y el amor. Y si alguna vez te has preguntado por qué tu perro tiene comportamientos curiosos que parecen no tener explicación, tienes que ver nuestro video. Comportamientos extraños de los perros explicados, que aparece ahora en pantalla. Allí descodificamos más misterios de la mente canina que nadie te ha contado. Gracias por estar aquí, por querer ser un mejor tutor y sobre todo, por amar tanto a los perros. Nos vemos en el próximo video.